Bien, hermanos, Salmos 14, versículo 1. Estamos en la serie Defendiendo nuestra fe. El domingo pasado les daba una palabrita un poquito más técnica, ¿verdad? Que era apologética cristiana. Entonces, apologética les decía que significaba defender lo que creemos, pero con buenos argumentos. Entonces nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe. El domingo pasado les compartía por qué es importante hacerlo y cómo tendríamos que hacerlo. Esta mañana continuamos, la segunda parte, son 8 predicaciones de esta serie y vamos a aprender acerca de la existencia de Dios. Así es el tema de esta mañana, la existencia de Dios. Cómo nosotros podemos demostrar a alguien que Dios existe, ¿verdad? Salmos capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tenemos?
Dice la palabra de Dios tal y como está escrita. Dice el necio en su corazón. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Vamos a orar para pedir dirección a nuestro Dios esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Te rogamos, Dios, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender, Señor, cada verso que vamos a ver esta mañana y que podamos juntos, Señor, ser edificados. Continuamos orando siempre, Señor, por la salud de nuestro hermano Herbert Pineda y de nuestra hermana Carmen Rentería también, que tú puedes hacer la obra perfecta en sus vidas. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, a pesar de que la Biblia nos declara, según este versículo, que solamente un necio podría negar la existencia de Dios, la realidad, hermano, es que siempre vamos a encontrar personas que van a rechazar o van a negar la existencia de nuestro Dios. El objetivo principal, hermanos, de que usted y yo defendamos nuestra fe, no es de demostrarles a las personas, ¿verdad?, que ellos son necios. No se trata de eso, de por el hecho de que ellos no crean en Dios, sino que el objetivo principal de nosotros como cristianos es poderles presentar a ellos argumentos bíblicos, argumentos espirituales, pero también, hermanos, argumentos naturales y lógicos, ¿verdad?, que los hagan a ellos reconocer la existencia de Dios. Primeramente, tenemos que comprender conceptos muy importantes. Usted debe de saber, hermanos, quién es una persona atea y quién es una persona agnóstica. ¿Cuál es la diferencia? Que el ateo, hermanos, él rotundamente niega la existencia de Dios. Ese es un ateo. Pero una persona agnóstica, hermano, es alguien que afirma que no hay suficientes pruebas para demostrar o para comprobar la existencia de Dios, pero tampoco tienen pruebas para negarlo. Eso es una persona agnóstica. Es decir, que es una persona, hermanos, que está lleno de dudas, que no cree en Dios, pero que tampoco puede negarlo. Ese es un agnóstico, ¿verdad? ¿Entendimos la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Quiero que vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículo 33. Capítulo 10, Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 33. Seguramente, hermanos, en nuestro caminar en la vida cristiana, usted y yo vamos a encontrar a muchas personas agnósticas y a muchos ateos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos muestra que negar al Señor, ya sea rechazando su salvación o negando su existencia, trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia para aquellos que niegan la existencia de Dios o que presentan en teoría, ¿verdad?, excusas de que Dios no existe? Vea cuál es la consecuencia para estas personas. Mateo capítulo 10, versículo 33 dice: y a cualquiera, dice el Señor, que me niegue delante de los hombres. ¿Quiénes son los que niegan a Dios, hermanos? Los ateos y los agnósticos, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, que hay personas como los ateos y como los agnósticos que cuando ellos estén delante del Señor, ¿verdad?, en ese trono blanco, el Señor no los va a conocer, los va a negar, así como ellos los negaron aquí en la tierra. Nuestra misión, hermanos, como cristianos, no es solamente presentar los argumentos de la existencia de Dios, sino que también, hermanos, tenemos que presentarles a estos ateos, a estos agnósticos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
No, nuestra vida no solamente se va a basar en demostrarles a ellos que Dios existe, sino que en evangelizarlos, ¿verdad? Se recuerda lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el evangelio, hermano, es poder de Dios que yo estoy completamente seguro que puede transformar a los ateos y a los agnósticos. Solo es que nosotros sepamos presentarlo. Solo es que nosotros sepamos cuáles son los argumentos para negar los argumentos de ellos, de que en teoría para ellos Dios no existe. Así que esta mañana vamos a ver, hermanos, los argumentos apologéticos de la existencia de Dios, tomando como base los argumentos de los ateos, tomando como base los argumentos que los agnósticos utilizan para negar a Dios. Vamos a ver solamente dos argumentos de ellos, pero que con la Biblia nosotros se los podemos refutar a ellos para que ellos puedan tener claro. El primer argumento, hermanos, de los ateos y de los agnósticos es que ellos dicen: no se puede afirmar la existencia de un Dios que nunca nadie ha visto. Ese es el argumento de ellos, ¿verdad? Nunca, o no se puede afirmar la existencia de Dios que nunca nadie ha visto. Esta afirmación, hermanos, no solamente la tienen los ateos, esto también lo afirma la Biblia. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. La Biblia nos demuestra también de que nadie ha visto a Dios. Eso está claro, nadie lo ha visto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, casi los últimos libros de la Biblia. Capítulo 4, versículo 14. Perdón, versículo 12. Primera de Juan 4:12. 4:12. Dice Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Punto. Está claro, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero ¿qué sigue diciendo? Si nos amamos unos a otros, si Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ok, estamos claros de que nadie ha visto a Dios. Esa es una afirmación que hace la Biblia. Pero la palabra de Dios, hermanos, lo declara, que a Dios nadie le ha visto, pero a pesar de eso, la Biblia da por hecho de que Dios existe, aunque nadie le haya visto. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos. Ok. Nadie ha visto a Dios, pero ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios, ¿verdad? Más adelante vamos a refutar la teoría del Big Bang. Pero si nadie le ha visto a Dios, entonces la misma Biblia aclara de que Dios sí existe. Porque alguien podría agarrarse de este pasaje y decir: entonces la Biblia se está contradiciendo. Ya ves, se pueden agarrar los ateos, es que hasta la Biblia dice que Dios no existe. No, pero la Biblia comienza declarando de que hay un creador y que ese creador es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia afirma, hermanos, la existencia de Dios si nadie le ha visto? ¿Por qué razón? Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que muchísimas cosas que los seres humanos damos por hecho que existen y que son reales, nunca le hemos visto. ¿A alguien se le puede venir algún ejemplo de que alguien afirme que existe algo pero nadie nunca ha visto? Ejemplos prácticos. ¿Alguien? El aire, por supuesto. El oxígeno. ¿Alguien ha visto el oxígeno? Pero existe. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Alguien ha visto el amor? ¿Existe? Otro ejemplo. ¿Alguien ha visto el odio? ¿Existe? ¿Alguien ha visto la tristeza? ¿Existe? Y así podemos mencionar una serie de cantidad de cosas que nosotros no vemos, pero sabemos que existen.
No vemos a Dios, pero sabemos que existe. ¿Estamos claros ahí? Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos declara que nuestro Dios es claramente visible. Vamos al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Y luego vamos a ver Romanos 1:20. Salmos, capítulo 19, versículo 1. ¿Cómo podemos demostrar nosotros de que Dios existe? ¿Cuáles son las cosas que demuestran que Dios existe? Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok. Usted ve el cielo, ahí está. El firmamento, ahí está. Entonces, esas cosas, el cielo como el firmamento, declaran y demuestran que Dios existe, aunque no lo veamos. Otro pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 20. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Estamos, hermanos, en el argumento de que los ateos y agnósticos afirman de que Dios no existe porque nadie le ha visto. Estamos en ese argumento, pero lo estamos debatiendo con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, es cierto que nadie le ha visto, pero hay un creador de las cosas, y que ese creador es Dios. Que las cosas que Él ha creado demuestran que existen, como el cielo y el firmamento. ¿Qué más? Dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él. ¿De quién, hermanos? Cuando dice Él, ¿a quién se refiere? A Dios, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que los ateos y agnósticos no tienen excusas, porque con sus ojos ven que algo está hecho. Ven la creación de Dios. Eso demuestra el poder y la deidad de Dios. Eso lo demuestra. Mire, si la gente, hermanos, ha tratado de clonar animales, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando clonaron una oveja? Se me olvida el nombre de esta oveja. La oveja Holly, algo así. No duró, murió rápido, porque no estaba hecha conforme al poder de Dios. Y así el ser humano va a ir tratando de refutar la creación, pero el único que mantiene viva la creación es Dios. El arbolito que nace en su casa, el único que la vida es Dios. Trate usted de crear un árbol de almendro, no va a poder. Que lo haga un científico, no va a poder. Que lo haga un ateo, no va a poder. Entonces, alguien tiene que crear eso. ¿Ya? Hay que entender, hermano, la diferencia entre crear y hacer. Dios crea, el ser humano hace. Dios crea algo de la nada. El ser humano hace algo de lo que ya está hecho. ¿Ya? Entonces, estamos claros que nadie puede negar la existencia de Dios, hermanos, poniendo como argumento, como excusa, que nadie lo ha visto. Porque nosotros lo vemos claramente a través de la creación del cielo y de la tierra. Hace un par de años murió un científico, Stephen Hawking. ¿Quiénes lo conocieron? Por lo menos en internet, ¿verdad? Un señor que estaba en silla de ruedas y tenía una enfermedad así que no se podía mover. Este hombre se declaró ateo. Este señor, un gran científico, un hombre muy, muy inteligente. Y él dijo en una entrevista una vez, antes de morir, él dijo lo siguiente:
tenemos esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo. Y por eso estoy extremadamente agradecido. Lamentablemente, hermanos, este hombre tan lleno de conocimiento solamente pudo reconocer el grandioso diseño del universo, pero no quiso o no pudo reconocer al Creador. No quiso reconocer la existencia de Dios, pero sí quiso reconocer la existencia de un universo. Él se negó. Y citando otras palabras de este científico, Hopkins, él dijo lo siguiente: las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Así dijo este hombre. Porque él afirmaba, hermanos, que el Big Bang fue el comienzo de todo. Eso es lo que afirmaba este científico. Y él afirmaba, hermanos, que la solución más simple es que no hay Dios, que nadie creó el universo y que nadie dirige nuestro destino, que todo surgió del Big Bang. Los que hemos estudiado en la universidad hemos llevado esta materia se me olvida esta materia. Filosofía. Ajá. Ellos afirman eso, que todo viene del Big Bang, que la evolución del hombre a través del mono y que, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Algunos sí tenemos todavía rasgos de mono, pero ahí va, según ellos y según las leyes de la ciencia y de la física. Pero la realidad es, hermanos, que al observar el diseño de todo, el orden, la perfección del universo, el cuerpo humano, los procesos naturales biológicos, etcétera, solamente, hermanos, nos pueden hacer reconocer que todo eso es por la mano de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. La Biblia, hermanos, refutando la teoría del Big Bang. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses usted lo encuentra después de Filipenses. Colosenses 1:16 dice: porque en él, recuerda esa tilde, él se hace referencia a Dios, ¿verdad? Porque en él fueron creadas todas las cosas. O sea, no viene el universo de un Big Bang. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Los ángeles Dios los creó. Dios nos creó. Los demonios se hicieron demonios por negarse a la autoridad de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerda que cuando Satanás se rebeló contra Dios, antes Satanás no era el diablo, era un ángel llamado Luzbel, pero él quiso ser como Dios y bueno, lo desterraron del cielo con todos los que le seguían, porque Lucifer andaba buscando ángeles que le apoyaran para destronar a Dios. Entonces andaba convenciendo él. Y pues obviamente, ¿verdad? ¿Cómo no se iba a dar cuenta Dios? Porque Dios todo lo sabe. Le digo, te me vas con todos. Y cayeron del cielo. Y cuando cayeron del cielo, hermanos, vinieron a la tierra e hicieron un solo desastre. Cuando ya estaba la creación, vinieron a la tierra, desarmaron todo, desordenaron todo. Entonces, luego Dios tuvo que volver a ordenar la tierra. Por eso es que en Génesis capítulo 1, versículo 1, hay una diferencia entre el versículo 2. Pasaron muchísimos años entre el versículo 1 y el versículo 2, porque el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no puede crear algo desordenado,
y vacío. Y versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada. Ese desorden lo provocaron los demonios y Satanás. Pero ese es otro tema. Entonces, estamos claros en Colosenses que esto que usted ve no viene de un Big Bang. Usted fue creado por Dios y también fuimos creados para Dios. Dios creó a Adán y Eva para que le dieran honra a Él. Quien vino a distorsionar su vida fue Satanás, porque Él es el único que se encarga de confundir a la gente, de destruir a la gente. Y lo sigue haciendo, Pero Dios creó todo para Él, por Él y para Él. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Entonces, según Colosenses 1:16, el Big Bang nunca existió, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué dice esto Juan? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La tierra permanece haciendo su rotación y su traslación por la voluntad de Dios, ¿verdad? Así lo dice Juan. Los árboles crecen por la voluntad de Dios. El niño crece en el vientre de su madre por la voluntad de Dios. Y bueno, David lo dice en el Salmo, ¿verdad? Tú me tejiste en el vientre de mi madre, me conoces desde las estrellas, todo. Entonces todo lo creó Dios, todo. El ser humano no viene del mono, porque aquí lo está refutando Juan en Apocalipsis. Fue creado por Dios, existen por su voluntad. Entonces ya anulamos el argumento que dicen los ateos y agnósticos de que Dios no existe porque nadie le ha visto. Es cierto, nadie le ha visto, pero sí hay cosas que demuestran que Dios existe, como la naturaleza, el universo, el ser humano, se me va esta palabra técnica, pero el que se mantenga la tierra ahí, ¿verdad? Que el mar no pase su nivel, que se mantenga ahí, que el sol salga exactamente a la hora y se esconda a esa hora. Nadie puede cambiar eso, hermano. Ninguna ley puede cambiar eso, ninguna ley. Solamente lo hace la voluntad de Dios. Segundo argumento de los ateos y agnósticos. Dicen ellos, si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay tantas violaciones? Entonces Dios no existe, Dios no es bueno, Dios no es justo. Este es uno de los argumentos, hermanos, más utilizados en contra de la existencia de Dios por medio de estas personas. Pero la realidad es, hermanos, que en este argumento hay primeramente una respuesta en sí mismo. Si todos sabemos, hermanos, que en el mundo se cometen maldades e injusticia, ¿quién puso en nosotros la conciencia de lo justo y lo injusto? ¿Quién? ¿Quién puso en nosotros la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿No fue Dios? ¿Cómo podemos saber entonces, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo? Muchos podrían, hermanos, responder que esto es algo que se aprende en la sociedad, ¿verdad? Que el papá le está enseñando a su hijo, mire, eso es malo. No, mire, eso es que esto es algo natural del proceso de la vida, pero el concepto del bien y del mal, hermanos, de ser justo, de ser injusto, en algo universal, realmente no depende de una cultura o de un lugar. Realmente, hermanos, es algo inherente en el ser humano.
Veamos cómo podemos debatir eso con la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Detengámonos acá un momento, hermano. ¿En qué momento vino la ley para los judíos? ¿En el tiempo de quién? De Moisés, correcto. Antes de Moisés no había ley. Entonces, ¿cómo sabían ellos qué era lo bueno y qué era lo malo? Porque el cuerpo lo trae de una forma inherente. De una forma inherente. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley que viene en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay alguien, hermanos, que tiene el carácter moral para definir lo que es bueno y lo malo en el mundo, y que ha puesto en nuestros corazones esa capacidad para diferenciar lo justo de lo injusto, lo bueno y lo malo. Y ese alguien es Dios, ¿verdad? Él es el que ha puesto en usted y en mí la conciencia. Entonces no es culpa de Dios que hayan guerras, no es culpa de Dios que haya tanta maldad. ¿De quién es la culpa? Del hombre. Porque el Dios le ha dado la libertad al hombre de que se comporte como quiera, como él desee. El hombre sabe que robar es malo. ¿Para qué roba? El hombre sabe que matar es malo. ¿Para qué mata? Entonces, todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestras acciones y no culpar a Dios de lo malo de esta tierra. Entonces, descartado el primer argumento. Otro argumento. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Estamos en el argumento de los ateos y agnósticos, que ellos dicen que si Dios es bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? Bueno, en primer lugar, es porque Dios les ha puesto la capacidad en sus corazones de decidir y de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Romanos 3:23. Veamos otro argumento bíblico. Romanos 3:23 y 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Bueno, que la maldad de los hombres y las injusticias, hermanos, no demuestran que Dios no existe. Eso no lo demuestra. Lo que demuestran las personas, hermanos, con sus injusticias, es la necesidad de conocer al Dios verdadero que tenemos todos los seres humanos. Entonces, una persona que está metida en drogas, en prostitución, en la delincuencia, lo único que demuestra a esta persona, hermano, es que necesita conocer a Dios para que pueda ser transformado. Porque la Biblia dice que su pecado lo mantiene separado de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. La palabra destituir significa separar, ¿verdad? De Dios. ¿Qué le ha separado de Dios? Sus acciones. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos somos malos. Pero a través de esa maldad, de esa condición espiritual,
y moral de nuestra vida, entonces demuestra que necesitamos de alguien que nos transforme y que nos cambie. Y para terminar, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el último pasaje que vemos esta mañana, pasaje muy conocido por todos nosotros, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, aquel mal comportamiento ya tuvo que haber pasado. Alguien que está en Cristo, si se dedicaba a robar, ya no tiene que seguir robando. Alguien que está en Cristo, si se dedicaba a matar, ya no tiene que seguir matando. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Yo no sé cuál era su pasado antes de conocer a Cristo. Algunos digamos que no tenemos un pasado malo, ¿verdad? Porque nacimos en la iglesia, que sí cometimos errores, pero supimos reconocer que necesitamos de Dios. Recuerdo que fue mi mamá la que me evangelizó ahí en la casa, a la par de mi cama, me mostró el evangelio y me preguntó que si quería recibir a Cristo y dije que sí. Recuerdo la fecha, ella sí la maneja a la perfección la fecha. Pero alguien tuvo que evangelizarlo a usted, y no sé en qué condición espiritual estaba usted. Pero ¿es usted lo mismo como era antes de conocer a Cristo? Creo que no, ¿verdad? Si usted le gustaba tomar licor y cerveza, creo que hoy ya no toma. No, todavía, hermano. Mitad para el pollo y mitad para mí, para no olvidar las viejas costumbres. No, creo que la mayoría han sido transformados, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, a pesar, hermanos, de la maldad y de las injusticias que hay en el mundo, también podemos reconocer que millones de personas que tenían una vida mala, desastrosas, fueron transformados al reconocer a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal. Han sido transformados. Hay millones de pruebas, hermanos, imposibles de negar, de vidas transformadas por el poder de Dios. ¿Usted ha visto a asesinos haberse convertido al Señor? Homosexuales haberse convertido al Señor. Alguien bromea, ¿verdad? De que alguien homosexual estaba dando testimonio diciendo que antes en su vida era una mujer del diablo, hoy es la sierva de Cristo. No, tiene que cambiar, ¿verdad? Hoy es un siervo de Cristo. Hasta la voz le tiene que cambiar, porque ya es nueva criatura. Hay que salir con ademanes todavía. Entonces, mareros se han convertido al Señor. A mí me encantan los ministerios que tienen alguna iglesia de ir a predicar a las cárceles. Y muchos han salido transformados de ahí, hermanos. Ya no se pueden quitar el montón de tatuajes de su cara y todo eso, pero sí han podido permitir que el Señor haya quitado la maldad en sus corazones. Son pruebas. Violadores, asesinos, narcotraficantes, prostitutas, de todo. Esas pruebas demuestran de que hay alguien que sí puede transformar la vida del ser humano. Entonces, podríamos decir, hermanos, que el cristianismo sí tiene pruebas innegables del poder transformador de Dios en la vida de los seres humanos. Algo, hermanos, que ni el ateísmo ni el agnosticismo pueden presentar. Entonces quedan desarmados ellos en decir de que no hay pruebas que demuestren que Dios existe, porque sí hay pruebas de que Dios existe. La naturaleza y las personas. La naturaleza, el cielo y el firmamento, y las personas, su comportamiento. ¿Cómo es que alguien dejó de ser lo que era antes? Bueno, solamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Esto, hermanos, es importante que usted y yo lo manejemos para que cuando estemos conversando con alguien, ¿verdad? No digamos, no sé, permitime, le voy a llamar al pastor para responderte. No, son pasajes muy comunes que usted debe de manejar. Romanos, Colosenses, Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia, hermano, demuestra de que Dios existe. Entonces espero que esta mañana hayamos aprendido algo y que usted pueda repasar en su casa estos pasajes. Ya se lo deja ahí en el grupo de WhatsApp para que sigamos creciendo espiritualmente y sepamos defender bien nuestra fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por este tiempo que nos has dado, Señor, donde una vez más hemos reconocido de tu existencia. Oramos por esas personas, Señor, que se dicen ser ateos, pero que en realidad son personas que no te aman, Señor. Son personas que viven alejados de ti por su comportamiento, por su filosofía, por su conocimiento. Señor, te pedimos, Dios, que nos recuerdes siempre estos pasajes, por si algún momento en nuestra vida tú nos presentas a unas personas de estas, Señor, nosotros sepamos presentar el Evangelio con buenos argumentos. Gracias, Señor, te damos. Que tu Espíritu Santo siempre use nuestra vida, Señor, en el tiempo y en el día que sea, para que tu nombre, Señor, siempre sea glorificado. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.